Sabbat 60, parte número 2, hoy orientado más al público macumbero, sanlamuertero. Y bueno, tiene que ver con San la Muerte, Pablo, el canal, sí, porque algunos preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con San la Muerte? ¿Y qué tiene que ver esto otro con San la Muerte? Todo lo que se enseña aquí tiene que ver con San la Muerte, más allá que haya secciones específicas. Por lo cual, todo conocimiento que se imparte en este canal, como ningún otro canal lo puede hacer, porque no puede, ¿sí?, siendo nosotros, junto con Mariela Brites, aquí desde el Templo Votivo a San la Muerte, en la ciudad de Capiatá, capital de mitos y leyendas de la República del Paraguay, aquí en el corazón de Sudamérica, en América del Sur, transmitimos conocimiento a las personas, prestamos servicios privados para aquellos que nos pagan bien, dado que somos extremadamente caros, y además le hacemos mover el cerebro para que investiguen, para que busquen información, bibliografía y demás cosas. Obviamente, ¿dónde? Aquí, en Pablo Barrera Magia Acá. Sabbat número 60, parte número 2, 60 preguntas sobre San la Muerte, ¿sí? Segunda parte con 20 preguntas más, y ya quedaría la parte 3, obviamente con las 20 restantes, para formar el Sabbat 60 y pasar a otra etapa aquí dentro de este canal. Y ahora que vienen los títulos y los auspiciantes espirituales de este proyecto, mirá. Pregunta número 21, ¿sí? Porque venimos con las 60 preguntas. El Sabbat pasado, si no lo viste, lo podés mirar acá. Ahí voy a dejar una etiquetita donde vas a poder acceder al Sabbat pasado, que fue hace 15 días. Nicolás de Sukkot, ¿sí? Así que ya con el nombre ya nos da a entender su forma de pensar. Yo tengo una imagen con el búho, la balanza y el mundo y le digo San la Muerte. ¿Por esos detalles ya no es válido mi altar? No. Pero si podés tener un San la Muerte como corresponde, que yo solamente lleve la voz, mejor. Ahora, si tu Egún, tu muerto, el muerto, que es parte de la colmena global de San la Muerte, está cómodo con su entidad, te responde bien, funciona bien, nadie te tiene que poder decir nada. Ahora, si vos sos africanistas, sabés que a Bará no le podés poner una banana, ni hacerle una malá. Entonces no me jodas, depende de lo que practiques, ¿sí? Ahora, que esté invalidado o no, y depende si te responde o no, si el espíritu está cómodo con esa imagen, ¿sí?
Ahora, hay que ver si es a la muerte o la Santísima, no lo sé, no tengo mucha información, pero en esencia no tendrías que tener problemas si te funciona. Ahora, si no te funciona, tenés que revisarlo. Depende también del background de creencias que vos tengas. ¿Sí? Por ejemplo, si sos africanista, sabés que hay cosas que no se le pueden poner a ciertas entidades, a otras sí, a otras no, ¿por qué? Porque no representan su radiación. En el caso de la Santísima, representa un montón de cosas diferentes a San la Muerte. San la Muerte quizás sea más simple, su imagen, ¿sí? Porque es una calavera parada con la hoz, simple. Mirá, estas son las imágenes que tenemos siempre disponibles en el templo. ¿Ves? Es San la Muerte. San la Muerte con la hoz. Punto. Esto es San la Muerte. Ahora, no significa que tu imagen sea inválida, porque quizás tu espíritu te responde a la perfección. ¿Sí? Y está más que bien. Nadie tiene por qué decir nada. Pregunta número 2. Mayra Bracone. Desde que soy San la Muertera tengo una percepción de las cosas e intuición sobre todo inmensa. ¿Esto es a causa de él y mis pedidos por sentirme mejor y más empoderada? Porque siento que me hace descubrir cosas geniales mías que tenía apagadas, escondidas, abrazo desde Buenos Aires. Por supuesto. Hasta el gato te contesta que sí. ¿Es el desarrollo con el santo? Y obvio. ¿Tenías capacidades previas? Sí, obvio. Y si no, no te estarían sucediendo las percepciones que tenés. ¿Es blanco el caballo blanco de San Martín? Sí. Pero no caigas en la trampa, ni pierdas la capacidad de asombro al mismo tiempo. No caigas en la trampa de la maravilla que el santo te muestra y tampoco caigas en la trampa de dejar de asombrarte. Mientras te asombres, está todo bien. Cuando te deje de asombrar es porque hay algo que no está funcionando. Siguiente pregunta. Nature and Gameplays. Una pregunta. ¿Es difícil prepararse para incorporar a Eshu Caveira o pasa cuando el Señor lo quiere? ¿Por qué no va y le pregunta a su tata? Porque si su tata no le ha contestado esta pregunta es porque usted no está preparado para saberla. Y yo jamás contestaría una pregunta que atenta contra una posible jefatura que vos tengas. Laroye, siguiente pregunta. Pregunta número 4, Nora Juárez nos pregunta varias cosas. Esta pregunta tiene 3-4 preguntas adentro, ¿sí? Así que siempre contestamos más de 20 preguntas. ¿Por qué de la conciencia se desprende luz y vida y no muerte y oscuridad? Un principio se entiende como el todo, pero en un sentido unidimensional. Entonces el todo no existe como tal, y llegamos a lo mismo. ¿Es conciencia absoluta? Eso, ¿somos conciencia? Tiene muchas respuestas por responder y voy a responderlas todas, claro que sí. ¿Por qué de la conciencia se desprende luz y vida y no muerte y oscuridad? Muy buena pregunta. El tema es que no todo el mundo entiende esos desdoblamientos y explicar esas cosas van a ser explicadas en San la Muerte de Doctrina Unificada, el Gamal Khan, que va a salir, ¿sí?, en diciembre de 2023. Ese tipo de preguntas son rituales mágicos. Las contestaciones a la mayoría de las cosas que yo te pueda decir ahora son insignificantes con la experiencia de comprobarlas por vos misma o vos mismo. Es indistinto. ¿Quién te dijo que solo se desprenden esas 4 condiciones? Porque hay otras condiciones universales también. Ya estás limitando la posibilidad de mayores desdoblamientos que los que decís replantearnos. ¿Sí? Es una pregunta disruptiva. ¿Cómo podría decirlo para que no sea agresivo? Defective by design. Es decir, es una pregunta defectuosa de fábrica ya. Está mal formulada. Un principio se entiende como el todo, pero en sentido unidimensional. Yo creo que acá lo que vos querías decir es que lo veíamos desde la percepción de la tercera dimensión. Pero a la vez es incorrecta tu pregunta, porque nosotros no somos seres unidimensionales. Por lo cual estás pasando a una premisa errónea que ni siquiera la realidad material sustenta en tu pregunta. Porque nosotros vivimos en una realidad cuatridimensional. Y vos me estás hablando de unidimensional. Bueno, Pablo, yo te quise decir desde nuestro punto de vista. Entonces poné desde nuestro punto de vista. Porque así como está formulada la pregunta, no se puede contestar a una pregunta mal diseñada de facto. Ya está mal hecha la pregunta de entrada. Pero voy a contestarla partiendo de la base que esa parte no existe. Un principio se entiende como el todo, pero en un sentido del punto de vista. Entonces, el todo no existe como tal. Y llegamos a lo mismo. ¿Cómo haces para llegar a la conclusión de que no existe? Claro, al estar mal diseñada la pregunta, es imposible contestarte. Porque vos llegás a una conclusión vos. Entonces el todo no existe como tal, si lo miro de una sola posición. ¿Y quién te dijo que hay una sola posición? Nada personal, Estoy discutiendo procesos, no personas. Y llegamos a lo mismo. ¿Quién llega a qué? ¿Somos conciencia?
La respuesta es también. Recomiendo un video de Carl Sagan, ¿sí?, que habla cómo explicar la cuarta dimensión. Sería interesantísimo que hablara sobre la marihuana y su implicación en la magia, Pablo. Un abrazo grande, ¿sí? No solamente la marihuana, la ayahuasca, el peyote. Hay un montón, ¿sí?, de plantas sagradas que te conectan o activan partes, ¿sí?, de la mente que te conectan con otras dimensiones. Pero no solo confinado a las plantas, también el caso del LSD, de Hoffman, que fue descubierto por accidente, ¿sí? Es, digamos, una sustancia sintética. Es decir, quiero aclarar que no estoy haciendo apología ni del consumo ni de drogas ni nada, porque en este tipo de preguntas tenés que siempre hacer este disclaimer antes, porque siempre hay un pelotudo que se ofende con lo que uno dice, ¿sí? Entonces, como es un tema caliente, es un tema picante, pero no podemos evadirlo porque es una pregunta lícita y vivimos en el siglo XXI, está bueno también que sepan la opinión en general. Nosotros particularmente nos es indiferente, ¿sí?, si la persona consume o no cualquier tipo de sustancia. Ahora, el uso de sustancias como plantas sagradas o la marihuana como mecanismos de acceso hacia el mundo espiritual, para algunos tiene funciones, va en función de su desarrollo, ¿sí? Una cosa es que sea un elemento de entretenimiento y otra cosa que sea un elemento para adquirir gnosis. Entonces, tampoco le piden plata a mamá para tener gnosis, para ir a comprarse, ¿sí?, para fumarse algo, ¿sí? Entonces tampoco se autoengañen, ¿sí? Ahora, que el cerebro tiene ciertos receptores cannabinoides es cierto. En el caso del cannabis, estamos hablando de la marihuana específicamente. Entonces, estas plantas contienen sustancias que permiten abrirse a otras realidades a través de rituales. No todas las plantas entiológicas se fuman o se toman en infusión, algunas se encienden, digamos, como incienso. El incienso en sí produce un estado de relajación en el cuerpo y no es una sustancia, digamos, incluida dentro de las sustancias en las que se incluiría el cannabis, por ejemplo. Ahora bien, cada planta tiene un espíritu que lo contiene. Los gnósticos de Samael Aún Weor, que también sabemos que esa información viene de Alemania, no viene de Samael Aún Weor, ¿sí?, habla sobre los tuatas, ¿no?, que tampoco viene de Alemania, a ver, es un conocimiento milenario. Los tuatas son los espíritus elementales de la naturaleza, es decir, cada árbol tiene como un angelito inocente que los magos conocemos bien, y según el árbol, según el espíritu, ¿sí? Y ese espíritu es inocente, puede irradiar energía positiva o puede irradiar energía negativa. Es por eso que a veces hay plantas que no se pueden poner juntas. Este espíritu interior tiene una conciencia vegetal. Para los africanistas, obviamente, estos son los misterios del Paeosaín o Osania. Es decir, tiene que ver, sí, con la afluencia de la vida. Transformar lo mortal en viviente, es decir, transformar las cosas tóxicas en cosas sanas, ¿sí? Es la transmutación a través de mecanismos de la naturaleza, es decir, el Paeosaña es el dueño de todas las plantas de la tierra y conoce a una y cada una de las hojas que caen al suelo cuando se secan. Eu Paeosain. Alupo paebara, papalekba elekbara elekwa. Ogunye, oguna bagan, unira ferai meshe. Epayeyo mayo ya parre, mayan sachimbua. Kau kabelesile paishango, aganshu. Omio, odoya, awe, lama. Mayo. Epao. La Cábala de los Risha, Doctrina Unificada, 2021. Una ley, una doctrina, una magia. Pregunta número 6, Raúl Robino. Pablo, mi respeto, admiración y agradecimiento por esta gran obra con la cual estás liberando a tantos de nosotros.
de las cadenas que nos mantienen en la ignorancia. ¿Sabes lo que te falta para liberarte de la cadena? ¿Sabes lo que nos falta para liberarnos de la cadena? No es una buena noticia que te alegre. Sí, la pregunta, vamos a la pregunta, querido, ¿sí? Gracias por igual, por tu... no es que me ofendí porque me trataste bien, sino porque, digamos, date cuenta que esto es un gran quilombo. Pregunta, ¿qué es correcto y recomendable conocer primero? ¿El santo de cabeza o el Eyú y Pomba personal? Saludos desde Córdoba, Argentina. Mucha gente que sigue las cosas solo por ser la muerte quizás sienta que le estoy hablando a un público en particular en este sábado. Y sí lo dije, si sos macumbero, si andás en el tema del judú dependiendo del país, ¿sí? Si haces la olla, si haces la regla ocha, quise decir, si haces palo, si trabajás con los misterios, las 21 divisiones, ¿sí? Con los loas del vudú, con los loas del judú, ¿sí? Y distintas diásporas africanas y conciencias afroamericanas, porque ya está integrado. Eso hace que no nos olvidemos que yo estoy sentado aquí gracias a África. Yo estoy sentado aquí hablando con ustedes gracias a Mama África. Como yo le digo a Mama Congo. En la doctrina unificada, Mama Congo sería como la versión femenina de Oyalá, para ponérselo en términos macumberos, dentro de esta casa, ¿sí? Es decir, Oyalá tiene los dos aspectos, masculino y femenino. No solamente en esta casa existen santos que son masculinos, existen santos que son femeninos, existen santos que son andróginos, porque este es el pilar del medio. Se supone que si se entiende la androgenia espiritual, jamás esta casa podría ser discriminadora por tendencia sexual. A excepción del abuso de menores, que cuando estamos de acuerdo, nadie va a estar de acuerdo en eso. Es así. ¿Sí? Hay cosas que todos sabemos que están bien y hay cosas que sabemos que son discutibles. Para eso está la sociedad y la política, para ir desarrollándonos como sociedad, y hay cosas que sabes que están mal. No importa de qué creencia, religión sea. Hay cosas que vos sabés que están mal. Y si están mal y las estás haciendo, sabés que está mal lo que estás haciendo. Entonces después no te quejes, ¿sí? De que conspiran contra vos, y luego vos estás haciendo las cosas como el orto. Si vos vas a ser santo, ¿sí? El santo implica también guardarse inclusive de tener relaciones. Si vas a ser santo, como vas a ser piso. No voy a decir qué significa. ¿Por qué? Porque los demás, que no están dentro de este ambiente, no tienen por qué saber. Por eso si empiezo a usar palabras en africano, que después los demás se peguen el orto en buscar el diccionario qué significa. ¿Qué te conviene más? ¿Saber tu santo o saber tu Eyú y Pomba? Se supone, si vamos, por ejemplo, a las reglas sudamericanas, no Umbanda, hablo de naciones, todas las naciones, de Sudamérica, que la mayoría están en Brasil, ¿no? Por supuesto. Vos tenés que yogarte la cabeza en 7 mesas. 7 padres santos, madre santo, valoría, no importa. 7 mesas tenés que yogarte la cabeza. Una vez que en esas 7 mesas, o sea, si son 7 mesas, no puede haber empate. Aparte responde a una ley espiritual de las 7 líneas de la estrella de la mañana. Por lo cual, al vos yogarte la cabeza, preguntarle a los caracoles, dependiendo de la diáspora, es una consulta a los santos. En líneas generales, todo lo que sea Eyú y Pombayira se dice también. Pero en esta casa, cuando se pregunta por santo, solo se pregunta por santo. Y cuando se pregunta por Eyú y Pombayira, solo se pregunta por Eyú y Pombayira. ¿Por qué? Porque los santos son los espíritus de adentro, es decir, de los mundos internos. Y Eyú y Pombayira son los espíritus de afuera, los espíritus del mundo de las acciones. Generalmente cuando se te yoga la cabeza se te dice, por ejemplo, la cabeza que tenés de qué orilla, vamos a suponer que te yoga la cabeza si sos Yemanjá. Pero te dice, usted es una Yemanjá vieja, por ende usted es más probable que sea una Naná Buruqué. Ese santo ocupa la cabeza. El cuerpo lo tiene que ocupar un santo del sexo opuesto. Pero ¿y si tiene Oyumaré de cabeza? Si querés saber, hacete una consulta. No te voy a decir todo gratis. Ahora bien,
Vos por lo menos tenés que saber qué tenés en la cabeza, qué tenés en el cuerpo y qué tenés en los pies. Nadie que te diga que tenés pie de Yemanjá o Yun te está diciendo la verdad. Seguro que tenés una Y de dinero escondido y es más fácil retenerte sabiendo qué pie tenés, sabiendo que siempre tenés que tener por lo menos un pie con Yu. Vos no podés tener a Yemanjá en los pies. No. En los pies va a Yu. Puede ir hasta Ogún, inclusive. ¿Sí? Pero en los pies va a Yu. ¿No? En la parte de santo se le dice vara. En la parte de Yu se le dice Yu. ¿Sí? Es decir, cabeza, cuerpo y pie. ¿Podés tener dos diferentes en un pie y otro? Sí, podés. Pero en general todo el mundo tiene vará algo de pie. ¿Quién es vará? Es Yu. Pero como santo. Es el primer santo. El orilla mayor. El primer orilla. Nada entra y nada sale del mundo de los espíritus a los hombres si no es por vará. No importa el pasaje. Visto como una sola forma. ¿Qué es un pasaje? El pasaje, ¿sí? Es el estado del santo, joven, desarrollado, viejo, para ponerlo fácil, pero en realidad hay muchísimos pasajes, es decir, el estado de la luz de Orillá. Imagínate una luz proyectada, una luz blanca que se proyecta, pero cuando va llegando al suelo se empieza a dividir en 3, 4, 5 colores. Es la misma luz, en diferentes estados vibratorios. Entonces, así como cada santo domina un estado vibratorio de la parte lumínica del hombre, la parte de los sefirot, si querés, ¿sí? También hay una parte del santo que opera en otras vibraciones, algunas más densas. De hecho, algunos orillá no se pueden colocar en la cabeza de nadie. ¿Por qué? Porque no son asentables, porque son fuerzas telúricas, demasiado fuertes para ser contenidos en un hijo de religión. Esta información que yo te estoy dando es una información nivel Dios. Olvídate, nadie te lo va a explicar como te lo estoy explicando yo. ¿Pero por qué te lo estoy explicando? Porque es bueno que sepas lo que tenés que ir a pedir cuando te yogues en 7 mesas. No, pero yo solo quiero su opinión, Pablo, con la de usted me alcanza. Sí, pero a mí no. Porque es la cabeza de una persona y con la cabeza de una persona no se jode. ¿Sí? Entonces, eso sería la parte de santo. En la parte de Yu hay diferentes métodos de... Generalmente el mismo Valorillá te hace, digamos... A veces sí quieren hablar los santos sobre qué Yu tenés y Pombayira y otras veces no. Pero también existen los bucios de Yu que obviamente esta casa ofrece, ¿no? Obviamente es un servicio privado que nosotros damos arancelado. Los bucios de Yu te hablan sobre todo el reino de Yu. Y también las cosas del reino de Orillá. Aunque algunos digan que no. Porque nada pasa del reino de los orillá, el reino de los hombres, sino pasa por Yu, ya sea del lado del santo o del lado de Yu, que en esencia es lo mismo. Es el mismo santo mirando en diferentes direcciones. ¿Sí? Por eso ahora quizás tome más sentido cuando yo dije, Yu te andó as cabezas, as dois irán con fe. Uma Belzebú no inferno, e outra Jesús de Nazaret. La Cabala de los Orillá, doctrina unificada, regla de Yaguaganshu, diciembre 13, 2023. Una ley, una doctrina, una magia. Ahora, conviene saber, y lo primero que te van a decir es tu Yu y tu Pombayira, tenemos que saber. ¿El santo determina el Yu y Pombayira que tengo? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿El santo determina los pueblos de espíritus de esos dos muertos, que uno es un Yu y otro es Pombayira, espíritus descarnados que nos acompañan? Sí, lo determina. ¿El santo que tengo en la cabeza determina el San la Muerte que tengo? Sí, por supuesto que lo determina. ¿Sí? ¿Podrá ser que el Egún de San la Muerte tenga que ver con mi Yu, con mi Pombayira? Sí, claro. Como el pibe que tiene el San la Muerte vestido de mina. Seguramente su Pombayira y él no lo sabe. Pregunta Luis Ugal de Flores. Buenas noches.
Buenas, señor Pablo, le escribo desde México. Excelente su trabajo, ¿no? Mi pregunta es, o duda, que si tengo mi altar de la Santísima Muerte y quiero empezar a cultuar a San la Muerte, para poder trabajar con el libro de la Doctrina Unificada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, para los que no saben, en la descripción del video tenés el enlace para descargarte San la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno número 1 de forma gratuita. Hace más de 4 años, 5 años casi que lo estamos dando de forma gratuita. Así que lo podés descargar, está en español. Obviamente es un libro de magia. Es un libro que tiene partes muy sencillas y partes muy complicadas. Hay capítulos que solo los magos ceremoniales van a entender y hay aspectos y capítulos que todos van a entender. Pero San la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno 1, es un libro que podés adquirir, lo estamos enviando a todo el mundo en la edición estándar. Ya estamos en la 3ª edición, ¿sí? Con una tapa dura nueva. Cada edición cambia el diseño de la tapa, ¿sí? Por lo cual la gente a veces los colecciona. Son libros que yo ya les digo de entrada que se compren todos una luz ultravioleta, esas que se usan para chequear los hologramas de los billetes, para chequearse un billete falso, por ejemplo. Bueno, esa suerte de lucecitas, bueno, cómprense siempre, porque nunca se sabe qué hay adentro de las hojas. Pero la versión digital no tiene eso, pero te la podés descargar, ahí te enseña cómo ofrendar al santo acorde a nuestra casa, ¿sí? Acorde a nuestra ley, y a nuestra doctrina y a nuestra magia. Es decir, es la forma de trabajo como nosotros lo trabajamos. Y obviamente te abre aspectos cabalísticos, como por supuesto el acceso a los 8 generales del Ignitum, que nunca hablamos en este canal, ¿sí? Entonces, para aquellos sallamorteros de la Doctrina Unificada que me siguen desde el principio de los tiempos, les cuento que muy pronto va a haber una saga dedicada a los que me siguen de toda la vida, ¿sí? Inclusive desde el 2014. Entonces, van a tener un contenido nuevo, ¿sí? Que jamás hablé, pero que está en el libro, San la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno 1, que son los generales del Ignitum, ¿sí? Parece un nombre arbitrario, casi sintético, pero en esencia son inteligencias de Saturno. Todo el mundo habla sobre los arcángeles, ahora sí, los ángeles y los demonios de los planetas, pero ninguno se le anima a Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno es una fuerza universal, representa en nuestro sistema solar a la madre serpiente, la madre de todas las cosas, ¿sí? Y para eso me gusta utilizar a veces algunas alegorías de interés general. San la Muerte is the kind of entity that can do anything. Mode. This is San la Muerte. Si puedo cultuar a la Santísima Muerte y a San la Muerte sin causar el enojo de alguno de los santos. Primero está la Santísima. Usted tiene que preguntarle a la Santísima. Primero, pregúntele a ella si quiere. ¿Sí?
Recuerde siempre que la relación de los santamuerteros o los santamuerteros, porque ya tengo que empezar a incluirles también, porque hay mucha gente de México, va a haber una sección de Santa Muerte, Doctrina Unificada, sí, está el libro, ya expliqué qué va a pasar con ese libro. Sí, pero voy a empezar a hacer videos de Santa Muerte, Doctrina Unificada, cómo trabajo yo a la Santa Muerte para que ustedes puedan hacer lo mismo y que les vaya bien igual y ustedes me agradezcan con dinero y donaciones todo el amor que me tienen, ¿sí? Así que no se preocupen que esas, antes del Día de los Muertos de este año, vamos a dar un montón de cosas de la Santa Muerte, así que prepárense. Pero ya saben que el 13 de agosto y el 15 de agosto es la data de San la Muerte acá, en el Templo Votivo de San la Muerte, en la ciudad de Capiatá, Paraguay. Traigo una etiqueta de la última edición, que hicimos cambio de fachada y muchas cosas que fuimos viviendo, ahí van viendo la construcción, sobre lo que sucedió en agosto del año pasado. Primero pregúntale a la Santísima. ¿Y cómo le pregunto? Bueno, páguese una consulta, hombre, ¿sí? ¿Tengo que tener mis dos altares por separado o puedo tener a los dos santos en un mismo altar sin problema? Páguese una consulta, señor, con quien sea, no le digo que lo haga conmigo, hágalo con quien quiera, con una persona de su confianza. ¿O acaso la persona que paga para saber estas cosas le va a molestar que yo se la dé gratis a usted? Por ende, el tiempo de ese señor que pagó para saber estas cosas no puede valer lo mismo que el suyo, ¿sí? Por lo cual, si quiere saber esas cosas, páguese una consulta, ponga una moneda, ¿sí? Tenemos distintos medios de pago en todo el universo, olvídate. Pregunta número 8. Walter Gallego González, argentino a Tarabola. Buenas tardes, Pablo. Pregunta del Sabat. ¿Tiene relación alguna San la Muerte con Naná Boruqué? Muy buena pregunta. Naná Boruqué, pregunta africanista. Naná Boruqué es una Yemanjá muy vieja. Yo sé que los hijos de Naná Boruqué me van a putear ahora, ¿sí? Y después se les pasa. ¿Y por qué? Porque son hijos de Naná Boruqué. ¿Se entiende? Se enojan un rato y después se ponen tristes. Pero tienen un poder y control sobre la memoria del universo. Son el Akasha. Basta de pelotudeces. Naná Boruqué es el orishá que controla el Akasha, por lo cual es la que sabe pasado, presente y futuro de toda tu existencia. Es el punto central de conocer. Es el conocer y el entender lo que se conoce. ¿Sí? Tiene un aspecto muy plutónico, ¿sí? Es un aspecto cabalístico de Plutón. Naná Boruqué controla aspectos de Saturno, de Plutón y obviamente de la Luna, ¿sí? Es uno de los orishás que más potencia cabalística tiene en todos los estratos de la existencia, incluso hasta la materia más grosera. Porque es el primer pasaje del que veníamos hablando, es el primer estallido de luz de una Yemanjá que se muestra como la Estela Maris o Mío o Doya, para saludar a la madre de todos nosotros, ¿sí? Que entregó a sus dos hijos para salvar al mundo, no nos olvidemos nunca de eso. Siguiente pregunta. Pablo Gastro, ¿cómo se le da fuerza al altar y cómo lo protejo de energías que no sean del santo y las mías? Saludos. Y bueno, para ese tipo de conocimientos va a tener que pagar, por lo menos con nosotros. Si usted quería aprender estas cosas, vuelvo a repetir lo mismo. Páguese algo. Esto tiene un valor, es un conocimiento que se transmite. Transmitir conocimiento tiene un valor, sobre todo si te costó aprender cómo hacerlo. No pretendas que te conteste las cosas gratis de esa dimensión, porque al no saber cómo protegerte, estás en grave riesgo en este momento. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero esa ignorancia tiene que ser contraprestada con la cosa más burda del mundo que se llama dinero, que más o menos le representaría el valor que tiene el conocimiento, que en sí no tiene ningún valor, está por encima de cualquier valor, no tiene precio. Para todo lo demás, pibe, ya sabes que existe Mastercard. Siguiente pregunta, Leo Liber, ¿hay más sincretismo de San la Muerte en otras culturas como nórdicos, griegos u orientales? Y cultuarlo con otra imagen u otro nombre, ¿tendrían la misma significancia y efecto? ¿Estaríamos cultuando exactamente a la misma entidad? Esta última pregunta te la voy a contestar primero que todo lo demás que preguntaste, ¿sí? ¿Estaríamos cultuando exactamente a la misma entidad? No. Estás cultuando a un aspecto o pasaje de esa energía. ¿Ves cómo conecta todo? No es la misma entidad, pero está construida con la misma energía, ese Dios o esa divinidad, o esa entidad,
o ese daemon, para ser lo más genéricos posibles y que nadie se ofenda. Entonces, nunca estás cultuando exactamente a la misma entidad, pero es la misma energía en todo el universo. El tema de hacer labeling o hacer etiquetamiento o sincretismos o hipersincretismos parece ser el deporte ocultista del momento. Son todos lo mismo, los dioses. Lo que pasa es que cambian las caras con el tiempo, sí. Es un acervo cultural muy básico de pensamiento, pero es real. Es decir, eso está en el saber popular. Es lo mismo, la Virgen María, estas son la misma Virgen que aparecen, una que se murió y era Mariana, entonces se fue con la Virgen. Correcto. Entonces, cuidado, porque, salvo la Virgen María, Madre de Jesús, correcto, si estoy en lo correcto, todas las demás vírgenes fueron formándose acorde a una mujer que tenía mucha fe en María, que muere, y en ese lugar se construye una iglesia. Pero en algunos casos las vírgenes, como en el caso de la Virgen de Luján, se atacó en un lugar y de ahí no se quiso mover. Entonces, hay historias que tienen que ver con María. La Virgen de Fátima es un viaje que a muchos le incomoda en la fe cristiana, pero Fátima te tira la posta. Y no porque yo sea satanista voy a decir que lo de Fátima es una estupidez, porque no lo es. Eso es tener conocimiento. Cuando tenés conocimiento, conoces. No hay cuestionamientos. Conoces. Al conocer tenés control sobre muchas cosas. Para pensarlo. Vamos a la pregunta de fondo que vos querías hacer. ¿Hay más sincretismo de San la Muerte en otras culturas como nórdicos, griegos u orientales, etcétera? Voy a pasar muy por arriba. Yo les doy las cosas para que ustedes las busquen, por lo menos Wikipedien. No les pido que entren en la enciclopedia británica, ni busquen en los museos digitales en 3D, las cosas que les digo, pero por lo menos usen la Wikipedia, que está el acceso de todo, y todos más o menos, los que ustedes ven en este canal, saben que pueden acceder, digamos. Nórdicos, la diosa Hel, o Hela, ¿sí? De hecho, se dice que ella en realidad tiene su propio árbol también de la muerte, ¿sí? Está representada de forma femenina. Hela es la diosa también que transforma todo. Es muy parecida a Ereshkigal en ese sentido, la capacidad de cambiar las reglas acorde a su voluntad. ¿Por qué? Porque Hela es la dueña del gran abajo. Entonces, en el caso de los nórdicos, sería la hija de Loki, sería la mejor representación es más que nada la Santa Muerte, ¿sí? Después tenemos a los mayas con Apuk. Pero yo quiero ir al tema de Mictlantecutli, ¿sí? Mictlantecutli es el dios de la muerte. Está casado con la Santa Muerte, es el esposo, ¿sí? Ahora bien, ¿es a la muerte Mictlantecutli? Sí. Es la misma energía que lo compone. La diferencia es el origen de ambas entidades, pero son las energías saturnales. Las energías saturnales, dentro de la magia, las conocemos como el sol negro, ¿sí? Por Saturno, astronómicamente hablando, se dice que la Tierra giraba alrededor de Saturno hace eones, antes que llegara el Sol de forma externa. Son hipótesis, pero son para pensar. Pero en esencia general, por ejemplo, los que siguen en la corriente 218 ven a San la Muerte como el Falcifer de Tagirión. Es decir, todo lo que estoy diciendo es muy cabalístico, sí, pero los que saben de Leján Paz me van a entender a la perfección. San la Muerte es más tagiriónico, digamos, para el mago ceremonial negro del sendero de la mano izquierda. Es Tagirión, es el aniquilador del ego. De hecho es así. Separa el alma del espíritu, o no. Pero para aprender a contener el espíritu y el alma hay que hacer un desarrollo espiritual. Pero eso sería para otro video. Tenés Plutón, tenés Hades, pero ya tienen que ver con Plutón propiamente dicho. Es otro estado, ¿sí? En su aspecto negativo tiene que ver con un pasaje entre el cielo y el infierno, para ponerlo fácil, porque viste la gente le tiene que explicar las cosas así. Después está Yama, ¿sí? Que está dentro del budismo, dentro del hinduismo, ¿sí? Dentro de esa línea oriental. Pero Yama tiene más que ver con Barón Samedi del vudú, o Papagede, o Omulum, o San la Muerte, que es el rey del cementerio, ¿sí? Yama es el primer hombre que muere, entonces se transforma en el Baba Egum, el Babalubayé en la tierra, en términos africanistas, ¿sí? El Papagede, el Barón Samedi, ¿sí?
tiene que ver con esas energías. ¿Son la misma entidad? No, pero tienen la misma energía. Son pasajes distintos, verticales de la entidad, no horizontales. Se expresan en las culturas de forma diferenciada, pero sí son la misma energía, claro que sí. Después hay un caso que no es tan antiguo, ¿sí? Que son los Shinigami del Japón, ¿sí? También en China y demás cosas. Son como un colectivo de la muerte. Y ahí se justifica el concepto de Gun como una colmena de muertos que forman la conciencia de San la Muerte. Bueno, los Shinigami explican que en realidad no es que es una entidad, sino que es una colmena de entidades de la muerte, ¿sí? Los segadores. Es decir, trabajan en colectivo, como los Caveiras de la Quimbanda Yambá o las Quimbandas de izquierda de los Caveiras. De hecho, la Quimbanda de esta casa es, ¿sí? Digamos, el regente de la Quimbanda de la casa es el Exu Caveira, por supuesto. Exu Cao Caveira, Laroye. Después tenemos ya, digamos, dentro del vudú a Madame Brigitte. Y a Papaguede. Y a Barón Samedi. Son distintos pasajes o nombres o energías del rey del cementerio. En este caso, Madame Brigitte sería la reina de las almas. Todas las hijas de Oya me van a entender a la perfección. Después viene el tema de Iku, que es la muerte propiamente dicha, pero en realidad no es que es la muerte, sino que es el barro. Y Oyalá, que es el orillá más viejo, en el sentido de que es el abuelo, el bueno, también está joven y también está niño, ya tiene distintos pasajes también, pero siempre se lo ve como un abuelo bueno, él es bueno, es como Jesús, así, incapaz de hacer daño a nadie, ¿sí? Bueno, él un día dice que agarró, tomó del barro y empezó a formar al hombre. Entonces Iku le vino a protestar. ¿Quién era Iku? La tierra, el barro mismo, el dueño del barro. Le dijo, ¿para qué arrancás de mi cuerpo para hacer estos seres? Entonces Yara le dice, bueno, tenés razón, te estoy robando, entonces vamos a hacer una cosa, préstamelo por unos años y después te llevas el barro y después te tomo otro poco de barro y le vuelvo a dar forma y pongo el mismo espíritu adentro. ¿Te parece bien así? Listo, que vivan tanto tiempo. Y ese fue el arreglo entre Iku y Oyalá. ¿Sí? Oyalá logra hacer al humano, no sin dificultades, ¿sí? Y Iku recupera su barro, porque del barro somos y al barro vamos, ¿sí? Entonces, es para meditarlo, ¿no? Conecta con muchas cosas, se pone interesante el asunto. Siguiente pregunta. Antonella Flores. Hola Pablo, quería preguntarte qué ofrenda le puedo hacer a San la Muerte para el trabajo, salud y demás, y se las puedo dejar en su altar. Tengo uno sencillo en casa, pero hecho con mucho amor y fe en el santo, gracias. Descargate San la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno 1, ahí explica todo. Tenés en la descripción del video, descárgalo y ahí lees, haces. De 10. Buena onda, te felicito. Pero tenés que leer un poquito más, para eso me rompo la cabeza para escribir, para que se descarguen. Hagan un esfuercito, ¿sí? Muchísimas gracias igual por tu pregunta. Siguiente pregunta. Puedes descargar el libro completo, de forma gratuita en formato PDF, en la descripción del video. Intermedio. San la Muerte y los colores, que representan los colores rojo, negro y amarillo en el altar del Señor. Los colores de la bandera de Alemania. Hace tiempo vengo preguntándomelo, desde que lo escuché hablar de esa cuestión, si es que puede saberse y sin pretender faltar el respeto, ¿sí? Uno me dijo, la bandera de la Doctrina Unificada del día 15 de agosto, que es el día de la Doctrina Unificada, la doctrina como doctrina, no solo es el día de San la Muerte, sino, y sí, también, de la doctrina. Sería la única data obligatoria del año es el 13 y el 15 de agosto. El 13 por el voto a San la Muerte de Mariela, porque es el culto de muchos el 13, y el 15 por San la Muerte en la Doctrina Unificada. Es decir, el 13 y el 15 de agosto son las dos fechas sagradas de la casa para todos. Con los colores de Alemania. Me dijeron, la bandera de la Doctrina Unificada se parece a la vieja bandera de Alemania. Cuando hablaste de la vela, de las velas de Alemania, son igual a los colores de Alemania. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con Alemania? ¿O qué representan esos colores? Esos colores representan los colores fundamentales de la llama. ¿La llama de qué? Bueno, eso se explica en la Doctrina Unificada, eso se enseña. ¿Tiene un misterio? Sí, tiene un misterio. ¿Es la única bandera? No.
La doctrina unificada, ¿cuántas banderas tiene? Al menos 63. Y contando, porque cada pueblo tiene su bandera. 9 por 7. Esta casa de Yu es 9 por 7, no 7 por 7. No falangea en 49, sino en 126. 63 por 63. 4 mayorales. No me rompan más las bolas. Lucifer, Astaró, Belcebú y María Padilla. Fin. Si te gusta bien y si no también. Hay 2 mayorales macho y 2 mayorales hembra. Pregunta número 13, Carlos José. Básico. ¿Por qué mi Yu y Pomballera no quieren que me ponga la mano de ningún pai de santo? En líneas generales, porque tenés un rogue, ¿sí? Tenés un rebelde. Puede ser por varias razones. En líneas generales, porque tus entidades están más desarrolladas que vos. Entonces tienen que lidiar con un boludo, que sos vos. Entonces te van a rechazar a cualquiera que sepa menos que ellos. En líneas generales es aceptable y hasta respetable que la entidad determine con quién quiere bajar. Entonces, estamos hablando mucho de Yu y San la Muerte cruzados. Tiene mucho que ver una cosa con la otra. Aprendan de este video porque en este video doy información invaluable. Cállense todos después de hablar de mí, porque no son nada, no existen, no tienen ni para empezar. No son nada. Y sin mí no son nada. Es más, les digo más. O me amás o no sos. Así que si no me querés, es porque no existís, sabelo, Laroye. Para muchos de nosotros es el San la Muerte, pero para muchos otros es la Niña Blanca. Y todos la trabajan, ¿qué desierto hay en eso? Un quilombo la pregunta, ¿sí? Pasó de 3 géneros, tienen mínimo esta pregunta. Para muchos de nosotros es el San la Muerte, pero para muchos otros es la Niña Blanca, coma. Y todos la trabajan, otra vez a la Santa Muerte. ¿Qué desierto hay en eso? Cuando el sol sale por el este significa que está amaneciendo. Y cuando se pone por el oeste significa que está atardeciendo. Y cuando el cielo está oscuro y hay estrellas significa que es de noche. Y cuando el sol está en el cenit significa que es de día. Siempre hay un boludo que te va a decir, depende, porque si vos estás en el norte de Finlandia son 6 meses de día y 6 de noche. Y piensa que dio una contestación inteligente. Para los que son el Señor San la Muerte es el Señor San la Muerte. Para otros será la Santa Muerte. Son 2 entidades diferentes que ocupan la misma energía en 2 estados distintos. San la Muerte ocupa el estado activo de esa energía. La Santísima es el estado pasivo de esa energía. Es la que da el contexto de la muerte. La Santa Muerte es la muerte misma. San la Muerte es la muerte en acción. Cuando no es en acción lo hace en energía masculina, positiva. Cuando es pasivo es un estado de reposo en infinito potencial. Esa es la mejor forma, menos abstracta y menos complicada que te voy a explicar, que son 2 entidades diferentes. Se pueden complementar, de hecho están unidas. Pero cada uno atiende a un grupo de espíritus en particular en nuestra América sobre todo. Son los 2 santos más importantes del paganismo hoy. No importa la cantidad. No hay una entidad que lo supere en ningún aspecto. Y mucha gente se va a ofender con esto. Pero con la verdad no temo ni ofendo. San la Muerte y la Santa Muerte se pueden pasar por las bolas muchísimo africanismo y muchísima magia ceremonial y muchísima magia crifótica, como ha quedado demostrado. ¿Se entiende? Entonces, no subestimen al santo. No van a adquirir nada de él solo por la codicia de saber lo mismo que sabe otro. A él le encanta que el codicioso se comporte así porque tiene un castigo asegurado. Tanto a la Santa Muerte como a San la Muerte no te le acercás por conveniencia, sino por amor. Te enamoraste, punto. Si no, no es verdad. Si realmente existe el anticristo, ¿tendría algún tipo de conexión o vínculo con San la Muerte? Bueno, si es el anticristo sería el sol negro. Si lo enganchas por ahí, puede que te den los números. Igual si uno quiere acomodar una cosa para que le entre donde le tiene que entrar, no te preocupes que vas a encontrar la manera. Ese es uno de los engaños humanos. Si nosotros queremos hacer encajar las cosas, las vamos a hacer encajar, no te preocupes. Sea o no verdad, es nuestra naturaleza. Así que seguro vas a encontrar la solución, sea o no cierta. El Apocalipsis bíblico menciona el jinete de la muerte. Brian Schein, 22 años, de Posada Misiones. Te mando un saludo, Brian, muchas gracias. Bien, acá me conectaste 2 cosas. Anticristo y el caballo de la muerte. Creo que el apóstol Pablo le preguntaron sobre el anticristo y él dijo, de hecho no hay uno, sino que hay muchos. Y tenía razón. La gente se imagina que el anticristo es un ser que va a venir a matarnos a todos. Y es muy probable. Pero
tiene el mismo poder y gloria que cualquier otro espíritu crístico, porque de hecho ocupa un lugar sagrado, que es el antiser. Pero chicos, no esperen nunca el Black Hole Sun, porque no va a suceder jamás. Este es el mundo manifiesto. Para acceder al sol negro hay que pasar para el otro lado, por medios mágicos o muriéndose. Así que no hay mucho para elegir. Siguiente pregunta. En la pregunta 16 me volvió a quedar la pregunta de Pablo Gastro. Dice, ¿cómo se le da fuerza al altar o cómo lo protejo de energías que no sean del santo las mías? Saludo. Va a pegarte 2 veces, pagate una consulta, pagate un conocimiento, ¿sí? Así nomás. ¿Qué ocurre químicamente cuando se involucra el tabaco y el humo al momento de trabajar con nuestro altar y a su vez qué utilidad tiene la ceniza derramada? ¿Tiene propiedad de elemento ambivalente como lo es la colonia? Muchas gracias por lo que nos ha entregado Javier Gato Fernández, 26 años, Santiago de Chile, salves a la muerte. En realidad te la contestás sobre la pregunta. Es al pedo que yo te contesté esto, porque vos decís, ¿qué ocurre alquímicamente cuando se involucra el tabaco y el humo al momento de trabajar con nuestro altar y a su vez qué utilidad tiene la ceniza derramada? Ya estás describiendo procesos de calcinación y demás. El resto de las cosas que involucra ese estado medio sublimado, ¿sí? Agua, colonia, fuego del aire, claro que sí. Y ceniza, entonces estamos hablando de algo que tiene que ver con la tierra. Y estos que están viendo este video y no se han dedicado al santo no lo pueden saber de mi boca así tan fácil. Pero medio que está todo autocontestado. Ahora, si vos buscas una propiedad ambivalente para producir una función mágica, no vas a poder completarlo de esa manera. Está bien la idea que planteas, pero es incorrecta tu aproximación. Y vos me decís, ¿cómo podés saberla si no te la dije? Ya el solo hecho de cómo pretendés usar ese elemento ambivalente, porque digamos, hay una inferencia en que estás buscándole una utilidad esotérica, lo cual está muy bien, te felicito, es más que ceremonial lo que estás haciendo, está muy bien. Para compararlo con la colonia no tiene mucho que ver, y sí al mismo tiempo, si podés manejar la contradicción sin ponerte nervioso vos mismo en el desarrollo espiritual, vas a conocer mucho más que si te cerrás alguna posibilidad. Esta es una pregunta técnica, ¿sí? Quiero una respuesta completa, sí, pero no la voy a dar en público. Pero vas bien encaminado, Te la contestaste solo igual, así nomás. Rodrigo, 24 años, ciudad de Antofagasta. Dentro de los elementos recurrentes a ofrendar de acuerdo a bibliografía, también video de este canal, se encuentran los cigarrillos y licores junto con algunos alimentos. Soy vegetariano desde los 14 años y evito consumir productos que involucren muerte o sufrimiento animal. Quería preguntarte cuál es la función espiritual de la carne de cerdo en las operaciones y por qué parece ser tan importante en las ofrendas a San la Muerte, particularmente en trabajos relacionados a curaciones o salud, y si es posible reemplazarla por alguna proteína de origen vegetal. Disculpa si es absurda la pregunta, soy un sorete. Lo dijiste vos, yo no lo dije. Un gran abrazo desde Chile, te deseo lo mejor a ti, a María y a toda tu familia. Confirmado, sos un sorete, malísima persona, pero te voy a contestar de 4 formas posibles. La primera forma es, sí, se puede hacer, pero si yo no tengo tu perfil ayurvédico, no voy a poder ayudarte. Para eso te tenés que poner, ¿entendés? Así nomás. En el segundo aspecto, sos vegetariano. Bien, igual las plantas mueren, así que la muerte tiene inferencia sobre todo lo vivo, así que es parte de la realidad de la naturaleza. Obviamente, el ser vegetariano en el caso de esta persona implica también conceptos religiosos, ¿sí? Es más débico el muchacho, ¿sí? ¿Cuál es la función espiritual? Bueno, ese conocimiento es propiedad de los asuras. Y si querés saberlos, preguntale a Varuna. ¿Cuáles son las diferentes manifestaciones y irradiaciones de esta gran fuerza llena de energía? ¿Te referís a San la Muerte? Específicamente, estimo. ¿Y para qué se pueden utilizar y aprovechar sus diferentes formas? Además de ello, ¿el santo tiene avatares? ¿Cuáles son? Todos sabemos quién es quién. ¿Para qué se puede utilizar y aprovechar? Uso y aprovecho. Nunca amor, ¿no? Sirve principalmente para hacer que en este planeta nazcan menos personas como vos. ¿Y cuáles son las diferentes manifestaciones? Irradiaciones de esta gran fuerza llena de energía. Adjetivación, llena de energía. Y si tiene avatares, ¿sí? Me mata.
Pero no son malas preguntas, son preguntas lícitas igual. Yo te doy mi contestación ácida, por supuesto. No lo tomes a mal, no es nada personal. Estoy discutiendo procesos, no personas. No se lo tomen personal. Porque muchos de ustedes se ponen muy nerviosos, ¿sí? No sé, creo que tenemos como 20.000 seguidores en TikTok. Muy pronto voy a hacer un live en TikTok. Y ya tengo, digamos, el perfil como para hacerlo. Y subimos poquísimos videos. Y digo siempre, tengo 20.000 seguidores en TikTok. Y yo que me rompo la cabeza para hacer estos videos acá. ¿Cuántos somos, Suscribite, apretá la campanita, recomendá el canal, no sean egoístas, porque claro, que voy a compartir el video de brujería, van a pensar que yo ando en brujería. Ese es el hecho, digamos, de por qué ustedes son tan egoístas conmigo, ¿sí? Ustedes, es más, si fuera por ustedes, a ustedes les gustaría ser solamente el único suscriptor, pero el único suscriptor es Mariela, así que jamás vamos a necesitarles. Muchísimas gracias. Pregunta número 20, última pregunta del programa. Hola Pablo, mi nombre es Mauricio, tengo 28 años. Soy argentino pero vivo en México y quisiera preguntar lo siguiente. ¿Se puede hacer un pacto con San la Muerte para trabajar en conjunto con mi alma? En mi caso personal, me gustaría trabajar la sanación cuántica. Pero con el santo. Desde ya muchas gracias por su tiempo y atención. Si querés saber cómo hacer eso, yo te voy a cobrar muy caro. Muy caro. Pero te lo voy a enseñar. Es un tipo de conocimiento que ahorra muchísimo tiempo. Pero si no hay sanación en el medio, no hay ese poder. Y ese es el seguro también de estos conocimientos. Es decir, manipular el cuanta para la sanación no solamente implica con el santo. La pregunta primero indica que no sabes cómo hacerlo, porque si no, no me preguntarías. Eso es bueno. Pero lo mejor es que te planteaste la posibilidad de hacerlo y eso te hace destacarte por sobre una de las mejores preguntas que me han hecho en toda la historia del canal y de los abats también. Así que esta va en las 10 mejores preguntas del año. Esta es la primera razón de por qué es una de las mejores preguntas del año. Porque una persona que tenga la suficiente capacidad, y practique, ¿no? Porque este muchacho hace sanación, tenga la suficiente capacidad para darse cuenta de lo que implicaría en su universo conectar al santo con la sanación cuántica, le permite ahorrarse muchísimo tiempo de pelotudeces. Pero son esas clases de personas únicas que están por ahí dando vuelta, manipulando el tramado del cuanta para ir curando las fallas que el mismo sistema, por cierta tendencia de entropía que tienen las cosas, hace que se exija una reparación que sucede en lo cotidiano, por ejemplo, a través de la sanación cuántica. Que obviamente tenés mucha gente que si hoy la onda es sanación cuántica, vamos por ahí, y si es la otra onda, la sanación, ahora después son la gema, y después son las pirámides, y después son los maestros ascendidos otra vez, después viene Astar Sheran en una nueva edición, y la canalización, y si no estás dentro de ese esquema te va a ir bien. Ahora, si estás dentro de un esquema, digamos, de magia por temporadas o modas, estás en peligro, en mucho peligro. Como no lo sé, ¿sí? Transmitirte esos conocimientos implicaría muchísimo dinero que tendrías que pagar. ¿Por qué? Porque vos de eso vas a hacer un negocio, ¿sí? Y para nosotros la sanación cuántica es una ciencia de jardín de infantes. Entonces, digamos, no usamos el término sanación cuántica. Es una de las características de nuestra operatividad.
manipular el cuanta. Lo que no solo para sanación, sino para otras cosas. Manejar el cuanta tiene que ver con manejar dualidad, que se está a punto de manifestarse. Por lo cual, tocar el entramado del cuanta, ese campo unificado aparente, tocar esa malla, implica afectar muchísimas cosas en múltiples universos, y la gente ya está lista para esas abstracciones. Si no, veamos la parte buena de Hollywood también. Le permite en lo social bajar abstracciones más complejas en formas de entretenimiento. Por eso prepárense, porque esta semana voy a sacar mi review del Doctor Strange y el multiverso de la locura. Dejé pasar estos días de hype para hacer un off-topic, un video que tiene que ver con la temática del canal, por eso va a ser un video con spoilers. Va a ser mi primer video hablando de una película en modo cómic, en modo youtuber comiquero. Obviamente no es mi especialidad hablar sobre cómics. Tengo mi propio background, que seguramente en ese video, por eso va a ser un video off topic, para que aquel que lo quiera ver lo vea, y aquel que no lo quiera ver no lo vea, ¿sí? Pero tiene conexión con la magia. Y en la película se muestran cosas que son verdaderas. Y otras tienen otros nombres, pero en esencia se revelan 7 u 8 misterios muy profundos de la magia en esa película. Entonces, de una manera tan elegante que la hace una película con un 9. Pero como va a ser con spoilers, o sea, voy a describir partes de la película, que obviamente si no la viste, anda a verla. Si nunca viste Doctor Strange, tenés que ver primero la primera película, Doctor Strange. El hechicero supremo, la tenés que ver. Primero tenés que ver esa película y después tendrías que ver esta. En el medio pasan otras películas que lo conectan, por supuesto. ¿Sí? Esto es muy pochoclero, pero es una película que no podemos dejar pasar inadvertida. ¿Sí? Si tenés alguna película de magia que quieras recomendar a la audiencia, sí, podés dejar en la caja de los comentarios. Obviamente cada comentario yo apruebo y desapruebo todos los comentarios, están completamente moderados y depende del tema su nivel de rigurosidad. ¿Por qué? Porque siempre dejo mensajes que puedan aportar al pensamiento. Hay gente que me critica, pero me critica de una forma tan elegante que ya plantearse esas cosas están buenas. Entonces cuando critica al inteligente generalmente el comentario pasa. Sí, los saludos, esas cosas yo las agradezco, gracias a todos, gracias por los que nos apoyan, por este crecimiento que hemos tenido, ¿sí? En todo este tiempo, y por los que prestan, digamos, confianza en que le brindemos servicios, ¿sí? ¿Qué tiene que ver todas estas cosas con San la Muerte? San la Muerte es la máscara deífica del siglo XXI del paganismo, de las religiones no cristianas, que creen en la magia, las religiones mágicas. Es el mecanismo por el cual pareciera ser que algunas cosas van a conducirse. Para que eso suceda, necesitamos preservar lo que ya está en las tradiciones para que puedan seguir haciéndolo, como hacen las tradiciones antiguas. La quimbanda en Brasil se está reorganizando. Y vamos a volver a la década del 40. Y eso es ese reboot, ese reinicio que viene para el povo de Exu. Es muy importante. Y nosotros estamos bastante adelantados en la quinta ola de la Umbanda. ¿Sí? Porque hay olas de Umbanda y los de Umbanda saben de lo que estoy hablando. La doctrina unificada es la quinta ola de la Umbanda. Olvídate. Pero ahora es el turno de Exu, porque Exu va primero. Y ya es tiempo que quiebren las 3 flechas. Basta. Ya está, ya pasó. Vale verga tu raza, tu piel, tu color. Vale verga. No importa de qué orientación sexual tenés, siempre y cuando en las condiciones preestablecidas que dijimos. ¿Sí? Si queremos, como dice Morgan Freeman, si queremos dejar que nos discriminen, dejemos de hablar de los negros como algo separado de los blancos, como si fuera un mundo de blancos. Dejemos de hablar de las cosas que nos segregan. Bueno, pero eso es un negocio para muchas personas. Bueno, en algún momento dejará de serlo para que la humanidad tendrá otros intereses y no... Pero hay muchas injusticias, Pablo, y se necesita protestar. Sí, es verdad, hay muchas injusticias. Tampoco
vengamos con que la derecha son los libertadores. Mucho cuidado, ¿eh? Y no lo digo en defensa de ningún aparato político, ¿sí? Pero si emergieron partidos populistas es porque el que tenía plata, en vez de derramar, guardó para sí y vendió una mentira. ¿Sí? Entonces, si no hay algo que regule, ¿sí? Siempre va a haber abusos. ¿Cuándo va a haber justicia? Tenemos que ir a un modelo donde nos podamos sustentar todos sin necesidad de llamarle la atención a nadie para que diga y que nos llame como nos percibimos solamente. Ya no es cuestión de tolerarnos. Aceptar que va a haber una parte de la sociedad que tiene una forma de pensar y va a haber una parte de la sociedad que tiene una forma de pensar diferente. Tanto a nivel nacional como a nivel global. Las naciones van a tender a desaparecer. Háganse la idea de eso. Sudamérica es la que más va a resistir esos cambios. ¿Por qué? Porque es casi el primer mundo si juntamos todos los países, por todos los recursos y por toda la capacidad que tenemos como latinoamericanos. No quiero incluir a Norteamérica, a México, Guatemala o Centroamérica porque ellos toman sus propias decisiones. No estamos conectados, pero ahora empezamos a conectarnos más. Entonces, no hay amigos o enemigos, hay intereses. ¿Sí? Y cada uno defiende su interés a su manera. Entonces, la fuerza más poderosa del universo es la negociación, no el conflicto. Entonces, la doctrina unificada viene a ocupar un lugar de preservación de cosas en el caso que todos ustedes fallen. Que quede escrito un conocimiento que le permita quizás a una humanidad futura poder hacer magia partiendo de este punto. Es mi ansiedad ontológica, no me rompan las bolas. Entonces, para hacerlo eficiente tuve que transformarlo en una religión, para que la gente lo entienda. Pero es una religión mágica, una religión muy sencilla. Acá hay un solo soberano, quien suscribe. Todo lo demás está por debajo de mí. Yo creí la religión, yo mando. Quien no se banca eso, vaya y hágase su propia religión. No es un tema de discusión. Entonces, es bastante claro. Es un despotismo benevolente, sí, pero es despotismo. A la cuenta sos un déspota, sí, yo mando acá, punto. No, porque vos te querés, sos inseguro, entonces me importa 3 carajos lo que me diga. Acá mando yo y vos te callás. Si no te gusta, nada a otro lado donde te acaricien. Acá no te acariciamos. Acá vas a sudar, acá vas a aprender a estar 18 meses pelándote el culo para transformarte en una persona mejor. A nosotros no nos encomendaron la tarea de pulir la piedra. A nosotros se nos encomendó la tarea de transformar el carbón en diamante sometiéndolo a presión al carbón. ¿Cuántos diamantes hay en el mundo? Hay muy pocos, y bueno, pocos seremos. ¿Qué problema hay? ¿Es la cantidad? No. ¿Va a haber gente que va a seguir esto en cantidad? Sí, un montón. ¿Sí? Porque es una religión que la puede practicar hasta un ateo. La doctrina unificada es la magia sin Dios. Métetelo en la cabeza. Nunca podría tener, digamos, amistad con la iglesia. No odio, pero no amistad. Somos la antítesis de la iglesia. Somos la anticulpa y la antipecado. Siempre basándonos en las reglas de supervivencia humana básicas, civilizadas. Como civilización hay cosas que no podemos hacer. No podemos ser como los animales que no tienen la conciencia que tenemos nosotros. No digo ni que sea superior o inferior, pero nosotros tenemos dominio sobre los reinos inferiores. Por ende tenemos que tener dominio sobre los elementos que los controlan. Esa es la tarea del mago, lo elemental. Y lo elemental también pasa por las emociones. No todo es tierra, aire, fuego y agua en el sentido literal, sino los elementos expresándose dentro de nosotros. La tierra como la estabilidad, el agua como las emociones, el corazón, el fuego como el deseo, las pasiones, el enojo, la ira, y el aire como la inspiración, el pensamiento, el raciocinio. ¿Ven? Los elementos se expresan espiritualmente en nuestra conciencia. De eso se trata la doctrina unificada. Es una secta, como dicen ahora, una secta cognitiva, ¿sí? Pero para que haya una secta tendría que haber un círculo cerrado con 20 tipos encerrados pegándole a alguien o algo de eso. No funciona así. Esto es muy superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo cumplir mi tarea espiritual
cómo cumplir mi gran trabajo para comunicar una idea tan compleja a un público tan sencillo. Aún. La única forma posible es haciendo que sean la menor cantidad de personas que la practiquen. Siempre que tienda a menos gente, aunque haya 1.000 millones de personas cultuando la doctrina unificada, haciendo lo que dice ese libro para desarrollarse como magos, de San la Muerte. No es negociable San la Muerte. Alguien me dijo la otra vez, bien intencionado, un suscriptor, pero le vas a tener que sacar la cara de San la Muerte, porque la gente le tiene miedo a la calavera. ¿Sí? Yo les dije que pueden trabajar con San la Muerte tan siquiera sin un solo dispositivo, ni una vela, ni nada, pero para llegar hasta ahí hay un camino. Y ese camino es imposible avanzar si no lo demostrás. Tenés que demostrar aptitud en cada nivel. Y eso se paga con dinero. Entonces, si la restricción es el dinero, entonces poca la gente lo va a poder hacer, porque si salta la restricción, pocos van a poder acceder. Acorde a la restricción baje para que accedan más. O jugar restricción no restricción acorde a nuestra agenda espiritual. Es decir, la doctrina unificada tiene su agenda. Una agenda que mostramos y una que no. Por supuesto que sí. Pero te lo digo. Te digo que hay cosas que no te digo. Obvio. ¿Por qué habría de hacerlo? Estoy en mi derecho. ¿Sí? Soy esclavo de mis palabras, pero dueño de mi silencio. Mis palabras me condenan, pero mi archivo me protege. ¿Se entiende? Entonces prepárense para la religión que termina con la religión. ¿Cómo termina con la religión? Sí. Te da el paso de la fe a la certeza. Punto. Ese es el laburo nuestro. Entre el que cree por fe, cree sin ver, y el que sabe que va a funcionar igual, vea o no vea, le da lo mismo. No es una cuestión de fe. Entonces, para eso, no les estoy hablando a los brujos, no les estoy hablando a los magos ceremoniales. Este canal no se hace para los seguidores del Lejampá, los luciferianistas, satanistas y demás cosas. No. ¿Escucharon? Bien. Entonces, no es para eso. ¿Estamos? No es para eso. Es para la gente que no sabe nada, pero sabe que tiene algo adentro especial. Es para los que todavía no se animaron a hacer magia. Es para que le fue mal en la macumba, pero ama sus entidades, sí, también. Pero también es para el que hace bien las cosas en la macumba y quiere saber más. ¿Se entiende? Así nomás les ladro. Buenas noches y buena suerte. Clínica.